Hola, 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 esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 55. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de escuchar el podcast de hoy, tengo algo que contarte. Tal vez quieras formarte y no sepas muy bien dónde encontrar los mejores cursos para el trabajo social. ¿Estás buscando ese curso específico pero con garantías y con docentes preparados? Pues bien, todos estos cursos los tienes en una única página web, así no perderás tiempo buscando en internet. ¿Dónde? Apunta: www.academiatrabajosocial.com. Encontrarás más de 45 cursos enfocados al trabajo social. También podrás pedir asesoramiento gratuito, donde un equipo profesional de trabajadores sociales te informarán de los cursos que mejor se adapten a tus necesidades. También podrás encontrar academias que preparan oposiciones, además de talleres para poder encontrar empleo, para poder especializarte como profesional del trabajo social. Recuerda, todo lo tienes en una única página web, en www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast, ya 55. Madre mía, ¿quién me iba a decir que íbamos a llegar a esa cifra cuando comenzamos en 2019? Y lo más bonito no es solo llegar a la cifra, sino seguir conociendo distintos ámbitos donde está presente el trabajo social, como es el caso de hoy. Como bien sabes por el título, vamos a hablar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, donde existe el papel del trabajo social, ¿vale? ¿Quién nos lo va a contar? Nuestra compañera Patricia, que enseguida va a estar con nosotros para hablarnos de su diario. Pero antes, recordarte que puedes apoyar este podcast de una manera muy sencilla, muy rápida y sobre todo gratuita. ¿Cómo? Pues dándole like, o por ejemplo dándole a las 5 estrellitas. Es decir, que des y que compartas este podcast entre tus amigos, entre tus redes sociales, ¿vale? Así que si lo escuchas desde Spotify, Apple Podcast, iVoox, desde donde sea, like, estrellitas para seguir creciendo. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más, porque hoy hablamos de terrorismo. Y seguimos descubriendo el trabajo social en cualquier rincón, y hoy vamos a hablar con una compañera que está trabajando en una asociación de víctimas del terrorismo. Ella es Patricia Parra Morales. Muy buenas, ¿qué tal? Hola Víctor, un placer estar aquí contigo acompañándote. El placer es mío y también de los oyentes, porque nos vas a descubrir un ámbito que muy poco se conoce de él. Pero lo primero, preséntate, ¿quién eres? Pues bueno, yo estudié el grado de Trabajo Social aquí en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, hice las prácticas con personas con discapacidad intelectual y justo al terminar la carrera, que la acabé hace relativamente poco en 2017, pues empecé el máster de Salud, Integración y Discapacidad también en la Universidad Complutense de Madrid. Y me picó tanto la curiosidad en el ámbito de la salud que hice las prácticas en un hospital de media estancia, también en Madrid, donde bueno, me contrataron y estuve 2 años trabajando. Y desde entonces pues, bueno, he estado formándome y trabajando con diversos colectivos hasta que llegué al de las víctimas del terrorismo. Y la verdad es que fue curioso porque fue a través de un grupo de Telegram. Madre mía, cuéntanos eso, ¿cómo encontraste a través de Telegram la oferta de trabajo? Sí, exactamente. Bueno, seguramente muchos y muchas de las compañeras y compañeros conocen el grupo de Alegrías, que es uno en el que mandan muchas ofertas y bueno, lo mandó uno de mis compañeras y envié mi currículum sin esperanza a que me llamasen, ¿no? O sea, muchas veces mandamos los currículum y no tienen ninguna esperanza, pero en este caso pues me entrevistaron, les gusté y casi 2 años después, pues aquí estoy. Y cuéntanos qué asociación es, qué es lo que hacéis, y no tanto tus funciones, sino así a nivel general, qué hace la asociación. Pues bueno, la Asociación Víctimas del Terrorismo nació en 1981, hace ya pues casi más de 40 años. Bueno, casi no, más de 40 años. Y realmente tenía el fin de apoyar a las víctimas del terrorismo en los años de plomo, que se llamaba así, pues bueno, por la cantidad de atentados que hubo.
y en los comienzos de la asociación, pues la mayoría de los trabajadores eran las propias víctimas, ¿no? O sea, esto poco a poco ha ido cambiando, evolucionando y realmente conforme a las necesidades de las víctimas. Actualmente, pues la asociación cuenta con casi 5.000 personas asociadas y le convierte en uno de las entidades más representativas del colectivo en España de víctimas pues, de ETA, yihadismo, FRA, bueno, pues de multitud de bandas. Y bueno, pues hay un equipo multidisciplinar que va tanto desde el departamento psicosocial, que es el que yo formo parte, hasta pues relaciones institucionales, eventos, prensa, el jurídico, administrativo, o sea que trabajamos en el desarrollo de intervenciones encaminadas a la mejora del bienestar de las víctimas. Vamos a hablar un poco de las víctimas, ¿vale? De estas víctimas de terrorismo. Comentadas una, ETA. Habrá gente que no sepa qué es ETA. Cuéntanos un poquito para aquella gente a lo mejor más joven. Sí, pues bueno, realmente es una banda terrorista que surgió a finales de los años 60. Y bueno, como he comentado antes, sí que hubo unos años de plomo en los que atentaban con el llamado tiro en la nuca, ¿no? Eran asesinatos pues a sangre fría y bueno, en este caso fue realmente cuando se iniciaron los primeros atentados en España y por eso son los que más pesos han tenido también por la cantidad de asesinatos que produjeron. O sea, sí que empezaron ellos, pero ha habido otras bandas terroristas hasta pues actualmente de una manera más reciente la yihadista, ¿no? La yihadista además, que es como tú dices reciente, recordamos todos el 11S, el 11M aquí en Madrid. Vuestros socios, ¿de qué época estamos hablando? ¿Hay mayoritariamente socios? ¿De la época de ETA o ahora de los yihadistas? Pues la verdad es que tenemos absolutamente de todo. O sea, las víctimas del terrorismo son son múltiples y muy diversas y van tanto de personas mayores actualmente, pues bueno, voy a decir afortunadamente, las víctimas del terrorismo van siendo mayores debido a que pues no se han producido tantos atentados en los últimos años de una manera pues tan intensa como se produjeron en estos años, ¿no? Pero bueno, sí que son absolutamente de todas las edades. Pueden ser pues víctimas que ahora pues pueden rondar los 80, 90 años, pero también están las propias familias, porque víctima no solo es la propia víctima que sufre atentados, sino también su sistema familiar. Y también pues recientemente, debido a que ha habido atentados más recientes como el 11M o incluso el de las Ramblas, que fue hace relativamente poco tiempo, pues sí que son edades muy diversas. Y cuando envías este currículum y te aceptan, ¿te genera algún tipo de sensación de miedo, de temor? Porque al final también es estar trabajando pues, en algo un poco complicado, ¿no? Aparentemente. No sé si lo viviste así o dijiste, esto es un trabajo más. Pues creo que cuando entras a cualquier trabajo siempre empiezas con ese miedo, ¿no? Con ese miedo de saber si vas a saber trabajar con el colectivo, si vas a poder empatizar, si vas a poder, pues de alguna manera, hacer bien tu trabajo. Y bueno, yo creo que cuando comencé con las víctimas del terrorismo, lo primero que se me venía a la cabeza era si era una intervención diferente, ¿no? O sea, creo que desde el principio tuve claro que este colectivo era súper importante la intencionalidad y la instrumentalización del acto terrorista, porque sí que es un factor de riesgo que repercute directamente en su recuperación. O sea, cuando una víctima sufre un atentado, pues es un acto que ocurre pues, sin advertencia y provocados por seres humanos de una manera deliberada. Entonces, bueno, pues sobre todo tenía ese miedo de saber si podría generar esa seguridad, esa confianza, ese sentimiento pues de empatía, ¿no? Y bueno, también recordando que cada uno lógicamente pues tiene sus necesidades. Y cuéntame un poquito, cuéntanos, ¿cuáles son las funciones de un trabajador social? Porque podríamos decir, bueno, pues de un psicólogo, de una psicóloga están claros, ¿no? El apoyo emocional. Pero de nuestra profesión, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, yo creo que como todas las personas que nos escucharán, sabemos que el día a día como trabajadora social pues es un Tetris, ¿no? O sea,
vas viendo poco a poco pues cuáles son las funciones que tienes día a día, pero sobre todo yo creo que se basa la intervención en cuanto a la información, orientación y asesoramiento de derechos y prestaciones. Y bueno, también llevamos a cabo multitud de programas. En este caso, pues tenemos multitud de, bueno, además, antes de hablar de los programas, sí que es una asociación del tercer sector, entonces, bueno, quien lo conocerá sabe perfectamente que más allá de las funciones, pues luego realizamos muchas otras. Pero bueno, en este caso, pues realizamos charlas de concienciación a institutos, formamos a otros trabajadores sociales, el tema de coordinación con otros profesionales y bueno, también entre las áreas de intervención en este caso, pues eso está la orientación, el diagnóstico, la activación de los recursos adecuados. O sea, el trabajo con víctimas del terrorismo es, como te he dicho, es importante ofrecer esa seguridad y confianza. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta pues las áreas de impacto de la intervención, ¿no? O sea, como pues el sistema familiar, porque pues cada miembro tiene una función y cuando una figura se ve alterada, pues el sistema se altera. Por ejemplo, si la víctima fallecida desempeñaba un rol de cuidador principal de otro miembro, ahora necesitará a otra persona. Por ello hay que orientar a los recursos adecuados para intervenir con la unidad familiar y así con el resto de, pues, de sistemas, el económico, el laboral y el formativo. Entonces, bueno, pues todo esto lo llevamos a cabo con multitud de programas. ¿Y qué programas estaríamos hablando así que nos puedas contar? Sí, pues bueno, en este caso los principales que llevamos desde el departamento psicosocial, porque hay, sí que el laboral, por ejemplo, lo compartimos con psicólogas y el laboral, pues bueno, actualmente seguimos renovándolo porque, bueno, como te he dicho, nos vamos adaptando un poco a las necesidades de las personas asociadas y de las víctimas, pero está enfocado pues a la inserción y también a la mejora laboral, porque la persona pues ha sufrido, pues ha podido sufrir un impacto económico y a consecuencia del atentado puede haber tenido lesiones y bueno, pues no podía desarrollar el mismo trabajo que realizaba. Entonces, bueno, pues intentamos tener una intermediación laboral con empresas, realizamos también pues una formación subvencionable para el reciclaje laboral y también podemos derivar a un programa de coaching con los que también tenemos convenios con empresas. Otro también pues son las ayudas socioeconómicas, bueno, en este caso muchas de las víctimas tienen una situación de riesgo de exclusión con necesidad de ayudas puntuales en prestaciones económicas y bueno, sobre todo damos en concepto de manutención, de gastos corrientes, de alquiler. Para ello pues valoramos la demanda, solicitamos la documentación para poder justificarla y bueno, realizamos informes sociales. Y bueno, otro de los programas que también está teniendo, pues intentamos que tenga acogida es el servicio de ayuda a domicilio. Tenemos convenio con diferentes empresas y bueno, pues como he comentado, las víctimas en este caso cada vez son más mayores y eso hace que tengamos que adaptar nuestros programas a las necesidades. Entonces, bueno, pues realizamos, pues igual que las ayudas socioeconómicas, recogemos documentación y bueno, pues también lo gestionamos. Y para todo este tipo de trabajo, Patricia, ¿se requiere algún tipo de formación específica? Pues bueno, yo creo que como en muchas ocasiones pasa, más allá de la formación específica que tengamos, también es el día a día, ¿no? O sea, el saber de alguna manera cómo trabajar con con la propia víctima. Yo en este caso pues tengo formación en dependencia y discapacidad, pero bueno, sí que hay multitud de cursos respecto al tema de víctimas del terrorismo, pero en muchas ocasiones va más enfocado pues a mis compañeras psicólogas. Entonces, bueno, pues creo que la formación también es como muy diversa, ¿no? Porque puedes informar tanto de incapacidades como discapacidades, dependencia y también un poco pues tener esa eficacia en activar recursos. O sea que no diría que es una formación tan específica, sino también tener esa agilidad mental de conocer de todo un poco, ¿no? ¿Y qué es lo que más te llama la atención a la hora de trabajar con las personas? Pues bueno, yo creo que en este hecho es las necesidades, ¿no? Porque como son tan múltiples y diversas, son, pues
las necesidades ya no solo es que cada persona tenga las suyas, sino que en una misma persona también pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias. Entonces, pues en este caso lo que más me llama la atención es que hay personas con las que necesitas trabajar a corto plazo porque porque tienen estas necesidades de una manera rápida, las necesitan de una manera rápida para minimizar el impacto, pero hay otras que tienen un tratamiento a largo plazo porque pues hay factores que inciden en su bienestar psicológico, social y familiar. Entonces, lo que más me llama la atención es eso, el hecho de que no hay un mismo patrón, ¿no? para trabajar, sino que te tienes que ir adaptando a las propias necesidades de las personas. ¿Y algún caso así que te haya llamado la atención, que siempre pongas de ejemplo? ¿Alguno que recuerdes? Sí, pues yo creo que como he trabajado afortunadamente con muchos colectivos y yo creo que siempre en todos tenemos alguno que te llama más la atención, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos que te pueden tocar por el hecho de la situación vital en la que tú te encuentres o tu entorno o lo que tengas conocido, pero yo creo que en cuanto a víctimas me sorprende mucho la nitidez con la que cuentan cómo vivieron el atentado. O sea, me sorprende mucho pues cómo te cuentan cómo iban, por ejemplo, en el metro en este caso, y de repente escucharon la explosión, cómo pues despertaron, vieron todo a su alrededor pues lleno de gritos, de miedo, de sufrimiento, el hecho de no saber dónde estaban, pero te salía ese instinto de supervivencia de tengo que ayudar, no sé ni siquiera cómo yo estoy, pero necesito ayudar. Entonces, yo creo que también, dependiendo un poco de la situación en la que te encuentres, pero uno de los casos que creo que más me llamó la atención, pues es como una persona me contaba que en el atentado pues perdió los brazos, perdió también un ojo, un oído, y bueno, también es el hecho de saber un poco cómo se va enfrentando en su día a día, ya no solo que te cuente con nitidez cómo sufrió el atentado, sino que es muy curioso saber cómo se ha enfrentado a él con el paso de los años. Y claro, ¿cómo lo viven con el paso de los años? Porque lo que tú dices, ¿no? Al final, este tipo de acciones son acciones que están hechas de manera intencionada, premeditada, y tienes que vivir con ello, ¿no? ¿Cómo son capaces de luego llevar su día a día? Pues yo creo que cada persona lo vive de una manera, ¿no? O sea, creo que en primera instancia el estrés es una respuesta normal, ¿no? Ante cualquier situación que supone un daño, un ataque, una amenaza. Y muchas víctimas pues presentan una elevada activación con ataques de pánico, conductas pues, agresivas o estado de shock. Entonces yo creo que con el paso del tiempo o tienes dos opciones, o acabas, sigues en esta fase o de alguna manera aprendes a vivir con ellos, aprendes a activar de alguna manera los recursos necesarios pues, para poder enfrentarte a tu día a día. También por eso aquí es súper importante el papel pues, de los profesionales y de la institución, porque algo que a mí sí que me gustaría hablar de ello es de la victimización secundaria, que no sé si esto lo conoces, Víctor. No, cuéntanos. Pues bueno, creo que es algo con lo que nosotros también trabajamos, porque bueno, la victimización secundaria también se trabaja con otros colectivos y es la respuesta que da el sistema a una víctima y hace que reviva la situación traumática ante la incomprensión. O sea, las personas que han sufrido un atentado terrorista ya son víctimas y la victimización secundaria produce la aparición de sentimientos pues, de incomprensión, de indefensión, de desamparo. Entre ellas pues está pues, las malas intervenciones, el poco tacto por parte de los profesionales, la mediatización con los casos por parte de los medios de comunicación, los prejuicios sociales. O sea, todo esto puede generar mucha frustración, impotencia, pérdida de confianza. Por ello es muy importante pues, actuar con empatía, evitar pues, paternalismos y, como te he dicho, activar los recursos sociales. Madre mía, ahora mismo me está la cabeza llena de preguntas. Voy a intentar ordenar todo lo que me estás diciendo. Sobre todo el tema de medios de comunicación, paternalismo. Sí. Lo vamos a llevar a Ucrania. Que al final podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Una situación donde pues, están sufriendo una guerra, ¿no? Están siendo víctimas.
antes de hablar de ellos, vamos a hablar de cómo lo estamos o se está gestionando aquí, ¿no? ¿Qué opinión te merece pues esa cantidad de personas que están yendo a las fronteras a acoger a familias, ningún tipo de control? ¿Qué opinión tienes de esos medios de comunicación que están mostrando a veces unas imágenes que yo no sé hasta qué punto aportan o no información? Sí, pues bueno, yo creo que esto es una opinión muy personal y es que creo que en muchísimas ocasiones, como he dicho antes, se mediatiza mucho, ¿no? O sea, la prensa en este caso quiere aprovecharse de la vulnerabilidad de personas que están sufriendo porque tienen que abandonar sus hogares, o sea, más allá de los daños físicos y psicológicos que les están produciendo, es que tienen que huir de su país. Entonces, bueno, creo que esto de alguna manera está, o sea, es totalmente diferente al tema del terrorismo en este caso, pero bueno, en cuanto a conceptos yo entiendo lo que me quieres decir porque de alguna manera creo que somos conscientes de que esto pues está más cerca de lo que pensamos, o sea, está a pocos kilómetros y realmente los atentados terroristas, por ejemplo, a día de hoy siguen ocurriendo, o sea, están fuera de Europa sobre todo, hay muchísimos atentados, entonces creo que esto es una manera de ver que lo tenemos cerca, lo que está pasando en Ucrania en Europa también sucede, o sea, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene no sé, de alguna manera tener medidas encaminadas a la prevención, pues mecanismos legales y de alguna manera también deslegitimar las ideologías tan fanáticas, ¿no? O sea, creo que es muy importante. Con las personas que intervienes, Patricia, ¿llegan a perdonar? Pues bueno, yo creo que esto es algo que se está poniendo también en boca de todos y de todas por el hecho de alguna película Eso que ha es. habido. Sí, exactamente. Pues mira, el concepto exacto se llama justicia restaurativa. Y bueno, creo que hay personas que aseguran que en los encuentros porque bueno, ahora mismo está de lo que se está hablando es de los encuentros con los asesinos, ¿no? O sea, en este caso con los etarras, lo más cercano. Y lo que comento, hay personas que aseguran que sí que les sirve, pero es que no quiere decir que les ayude a todas las víctimas, o sea, un porcentaje elevado pues han mostrado su rechazo ante este tipo de iniciativas y yo creo que no puedo tener una opinión generalizada de si realmente les sirve o no, sino que creo que es una decisión muy individual y creo que tienen el derecho pues a ser respetado, ¿no? Ujú. No sé si nos podrías dar algunas pautas. Yo entiendo que si ahora mismo se produciese un atentado, eh, tendréis que actuar, ¿no? Entiendo que desde la entidad hacéis algún tipo de actuación o no. Sí, bueno, en este caso existe un protocolo en caso de atentado terrorista y un plan de emergencia bueno, incluye el desarrollo de la colaboración entre los diferentes departamentos, funciones bueno, anexos de aspectos súper específicos del trato pues, con heridas, con familiares, con menores. Justo en los atentados de 2017, compañeras mías con las que comparto pues, a día de hoy departamentos ya estaban en la propia asociación. Entonces, bueno, pues se puso en marcha este plan de emergencia, se facilitó un teléfono 24 horas y bueno, se les ofreció un desahogo emocional y pautas de actuación pues con el fin de evitar el aumento y la cronificación de la sintomatología. O sea, eso en cuanto a lo psicológico, pero en cuanto a trabajo social, pues realmente creo que se basa también en la coordinación, ¿no? con instituciones en cuanto a gestiones, en cuanto a trámites y de alguna manera también ser ese apoyo de desahogo emocional. Vamos a ver si nos puedes un poco hacer como una especie de esquema, ¿no? Para aquellas personas que están interesadas en este ámbito, ¿cuál sería ese protocolo? ¿Qué es lo que habría que hacer si a día de hoy hay una situación de emergencia? Pues puede ser o bien climática con lo que pasó con el volcán, o bien por atentado, o circunstancias X. ¿Qué protocolo deberíamos seguir? Si nos puedes un poco dar luz sobre este tema.
Sí, pues bueno, realmente te voy a hablar desde mi inexperiencia porque afortunadamente no lo he vivido. O sea, yo en 2017 pues todavía no estaba trabajando en la asociación, entonces yo puedo hablar respecto a lo que me han contado más mis compañeras y lo que he podido leer y aprender también del tema del protocolo. Pero bueno, creo que en este caso lo primero que tenemos que tener es calma porque imagínate que siendo los profesionales estamos agitados, las propias víctimas pues no van a tener ese desahogo emocional y van a tener de alguna manera una activación y reacciones de pues totalmente de shock porque es una situación fuera de lo común. Entonces creo que lo primero que tenemos que tener es pues esa paciencia, ¿no? El localizar a las víctimas, el de alguna manera poder activar esos recursos que le puedan ayudar pues en cuanto a, imagínate que hay fallecidos, pues el contacto con funerarias, el contacto eh, con hospitales, o sea, el contacto pues, con multitud de instituciones y organismos que de alguna manera les pueda facilitar la situación que ya están viviendo, porque si de por sí ya es traumática, pues más aún si los profesionales no les están apoyando en esta medida. Entonces, bueno, creo que el trabajo social en este caso es que es muy diferente si acaba de ocurrir el atentado que si hace ya mucho tiempo que ha ocurrido. Ujú. Bueno, pues unas pautas, oye, es que afortunadamente, como dices, no te ha tocado vivir, esperemos que siga siendo así, pero bueno, es importante conocerlas cuanto menos. Exacto. Por ir un poco también finalizando, ¿alguna cosa que quieras comentar que por qué es importante este tipo de entidades o no sé, algo que quieras compartir con el público? Sí, pues bueno, yo creo que el terrorismo, se piensa que el terrorismo ya no existe, ¿no? O sea, creo que se piensa que esto pasó ya hace muchísimo tiempo y a día de hoy ya no se tiene tan a flor de piel, pero creo que es importante recordar que España está en el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, o sea, esto lo pone en un lugar alto. Así que creo que es súper importante de cara pues, al futuro que no se olvide a las víctimas, a quienes pues de alguna manera les robaron pues sueños de una manera deliberada. Entonces yo creo que el mejor reto que puedo pedir es que la sociedad no olvide, porque no solo se muere quien no está, sino quien se olvida, que de alguna manera se llama muerte social. Entonces, bueno, creo que es importante que, que se recuerde recuerde a las víctimas y que se tenga en cuenta que a día de hoy el terrorismo existe. Además, lo que acabas de decir de los niveles, recordemos que antes de la pandemia estábamos en un momento muy, muy tenso. La pandemia es verdad que vino un poco a relajar esta sensación, ¿no? Pero bueno, que hay que seguir estando alerta. Y yo es algo que siempre recuerdo cuando estudié en la universidad, en una asignatura, me acuerdo que la profesora dijo, estamos viviendo en una era donde lo local se globaliza y lo global se localiza. Es decir, antes, como comentabas tú, no hace unos años, eran los terroristas de un propio país los que cometían atentados. Pero es que a día de hoy, cualquier persona a miles y miles de kilómetros con pulsar un botón puede provocar una catástrofe muy, muy, muy grande, ¿no? Tenemos que estar preparados, tenemos que apostar por entidades como la vuestra, ¿no? Que apoyan, porque ninguno estamos libres de que el día de mañana podamos ser víctimas de terrorismo o que alguien de nuestra familia y necesitamos de entidades que nos apoyen y de la sociedad que no olvide que es fundamental. Para ir finalizando, Patricia, siempre me gusta terminar esta tercera temporada, cada episodio, cambiando el papel, ¿no? Y en este caso, dejarte que tú seas la entrevistadora. Para ello, pues te dejo que me hagas una pregunta, la que quieras. Vale, pues bueno, yo creo que en este caso me parece súper curioso. Me lo pregunta, pues, vamos, me lo comenta mucha gente de mi entorno porque a mí siempre me ha gustado y me gusta muchísimo el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que me parece súper interesante el poder unir una profesión tan bonita como es el trabajo social con el mundo de las tecnologías, porque poco a poco, pues, esta brecha digital se va a eliminar. Entonces, bueno, sí que me gustaría preguntarte, sobre todo también, pues aprovecho, ya que soy yo ahora la entrevistadora, pues
para tus oyentes, de alguna manera, cómo te iniciaste en este mundo, qué es lo que te llevó, qué es lo que te movió para poder iniciarte en el hecho de darle un giro y decir, voy a llevar el trabajo social a las tecnologías. Pues bueno, yo creo que esto me viene desde pequeño. Yo estaba en una asociación, por ejemplo, y yo siempre era muy friki de, oye, tenemos que tener una página web porque tenemos que contar lo que hacemos, tenemos que hacer fotos de la asociación para que la gente nos conozca, ¿no? Y desde, ya te digo, desde muy joven, con 18 o 19 años, pues hacía mis primeras páginas web, muy caseras, pero bueno, eso me ha ido dotando de herramientas, de habilidades que a día de hoy pues me han ayudado a poder crear mi propia página web, ¿no? Ligado a eso, yo he sido una persona y soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca, pero bueno, pues tuve la oportunidad de estar en radio hace unos cuantos años y la verdad que eso me fascinó, el poder estar delante de un micrófono y poder llegar a muchísima gente. Entonces, en 2019, cuando, bueno, estoy en la playa y digo, ay, me apetece darle un giro a mi cuenta de Instagram porque, oye, subir fotos mías no me apetece mucho. Y no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y decidí, pues, hablar de trabajo social, que total era lo que sabía hacer, lo que me gustaba, y así no tenía que estar explicando todo el rato lo que hacía como profesional, ¿no? Y aparte de Instagram dije, bueno, yo tengo que dar un paso más allá y tenía el gusanillo de la radio. Y dije, oye, ¿y por qué no hago un podcast? Y así me inicié, ¿no? Pues buscando en YouTube, buscando en Google cómo hacer un podcast, dónde subirlo, qué micrófono tengo que comprar. Y un poco fui creando, ¿no? esta comunidad. De ahí, pues vi la necesidad de unir la tecnología y el trabajo social. Es decir, trabajo social lo podemos hacer en los despachos, pero también lo puedo hacer yo desde mi casa. Puedo atender a una persona, a una familia que tenga cualquier necesidad desde cualquier parte del mundo, ¿no? La pandemia lo demostró y yo creo que esto ha llegado para quedarse. Y soy un defensor de que tenemos que ir de la mano de la tecnología. Hay brecha digital que tendremos que intentar ir reduciéndola. Siempre va a haber brecha digital. Es decir, a día de hoy estamos hablando, por ejemplo, ya del metaverso. Y hay gente que el tema del metaverso no sabe ni lo que es y le puede sonar a locura, ¿no? Pero dentro de unos pocos años va a existir una realidad paralela y habrá una brecha digital de la gente que ahora es un poquito, pues está a lo mejor entre a partir de 40 en adelante, va a haber una brecha digital. La tecnología nos puede ayudar al trabajo social en muchas maneras. Una decía a la hora de hacer intervenciones, a la hora de medir resultados. Es decir, hay a día de hoy propuestas donde a través de los datos, de la Big Data, podemos analizar datos y podemos ver qué recursos se va a necesitar el día de mañana. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Igual que un restaurante de comida rápida, para poner su restaurante de hamburguesas en un sitio o en otro sitio, analiza la población concreta, pues nosotros también podemos empezar a analizar la población y ver dónde se necesita una serie de recursos, ¿no? Y una Exacto, serie y de llegar sobre todo a más gente. Eso es, ¿no? Porque muchas veces uno de los problemas que tenemos como profesión, aparte de que no hemos trabajado muy bien el marketing, es que siempre estamos esperando a que la gente venga a nosotros. Y no, nosotros tenemos que ir a la sociedad, ¿no? Y un poco la idea de este podcast, de hecho, de ahí la idea del nombre, la Academia de Trabajo Social. La Academia es un lugar que abre sus puertas a aquellas personas que quieran saber más sobre el trabajo social, ya sea compañeros que quieran descubrir otros ámbitos. Y yo estoy sorprendido que en estas 13 temporadas he hecho unas 50 y tantas entrevistas de 50 y tantos ámbitos diferentes en trabajo social. Yo jamás pensé que hubiese trabajo social en tantos sitios. Totalmente. Como aquellas personas que digan, oye, pues a lo mejor yo lo que necesito es, pues eso, ¿no? Pues a lo mejor he sido víctima o alguien ha sido víctima y no sé que existe esta asociación y no sé en qué me puede ayudar. Exacto. Entonces, mi misión, ¿no? Por así decirlo, o como yo lo veo, es
vamos a hablar de trabajo social, porque si no se hablan las cosas, si no se les pone nombre, si no se les pone voz, se hace invisible y debemos visibilizar lo invisible, ¿no? Entonces, en esa faceta o en esa tarea estoy. Sí, bueno, pues a mí me encanta esta faceta. Yo ya te comenté que, bueno, yo te sigo desde hace tiempo y me gusta de alguna manera pues que se visibilice el trabajo social, porque la mejor manera que nos tengan en cuenta en las instituciones y que sepan lo importante que somos, ya no solo a personas que tienen pues de alguna manera situaciones de vulnerabilidad, sino que somos pues muy importantes en multitud de esferas. Así que creo que los principales que tenemos que darle esa importancia somos nosotros y nosotras mismos y mismas. Entonces, bueno, creo que es una magnífica manera la que estás haciendo, así que yo te lo agradezco. Nada, gracias a ti por entrar dentro de esta academia, gracias por el trabajo que haces y cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Patricia, por habernos dado una visión sobre el trabajo social que poco se conoce. Y recuerda que si te interesa este tema, en mi página web he dejado también un enlace con un curso sobre intervención en situaciones de crisis, ¿vale? Para que te puedas formar. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que lo que te pido, una última cosa, como siempre, que compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, de Telegram, entre tus amigos. Da like, da las estrellas y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días, ¿vale? Porque ya sabes que yo publico los martes cada 15 días, pero que puedes escuchar todos los podcasts anteriores en en un único sitio, donde en mi página web. Ahí tienes todos los podcasts, pues alguno te has perdido. Incluso si te interesa algún tema, pregúntame y te digo, oye, pues mira, tenemos este podcast, escúchalo. O si quieres entrar aquí y ser entrevistado, también me puedes escribir. Y bueno, pues como siempre digo, sed muy felices amantes del trabajo social.